Enfermera descubre algo impactante después de salvar la vida de un indigente en la UCI. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Eran casi las 2 de la mañana cuando la enfermera María se preparaba para su ronda nocturna en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General. La noche había sido relativamente tranquila hasta que la puerta del área de urgencias se abrió de golpe y 2 paramédicos ingresaron empujando una camilla. Sobre ella yacía un hombre en condiciones deplorables. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, su ropa harapienta exhalaba un fuerte olor a suciedad y alcohol, y su rostro estaba surcado de heridas y cicatrices. María se apresuró a recibirlo, notando que su pulso era débil y su respiración entrecortada. No traía identificación, ni nadie que lo reclamara. Solo era un indigente más, uno de los muchos que solían ser atendidos y olvidados en el hospital. Pero para María, cada vida tenía valor, sin importar su origen o condición. Mientras los médicos evaluaban su estado, ella se encargó de limpiarlo con delicadeza, notando con tristeza la delgadez extrema de su cuerpo. Le colocaron tubos para mantenerlo estable y lo conectaron a un ventilador mecánico. Su presión arterial estaba por los suelos. Su ritmo cardíaco era irregular y los médicos no tenían muchas esperanzas. Pero María, con su corazón noble y su inquebrantable vocación, no estaba dispuesta a dejarlo ir sin luchar. Con cada minuto que pasaba, se aseguraba de ajustar los medicamentos, monitorear sus signos vitales y brindarle el mismo cuidado que le daría a cualquier otro paciente. Mientras trabajaba, se preguntó cuál habría sido la historia de aquel hombre. ¿Cómo había llegado a ese estado? ¿Había alguien en algún lugar que lo esperara? Pero en ese momento, solo importaba una cosa: mantenerlo con vida. Cuando la madrugada avanzó, se quedó junto a su cama, observando cada cambio en sus constantes vitales, esperando que el amanecer trajera consigo un milagro. Apenas amaneció, el jefe de la UCI, el doctor Ramírez, revisó los informes y miró con escepticismo al indigente que aún permanecía en estado crítico. Su tono fue seco cuando se dirigió a María. Sabemos que estos casos rara vez mejoran. Si no hay identificación ni familia, no podemos desperdiciar recursos. Sus palabras hicieron que la enfermera sintiera un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que alguien viera una vida humana como un gasto innecesario? María no era ingenua. Sabía que los hospitales tenían recursos limitados y que los pacientes con más posibilidades de recuperación solían ser la prioridad. Pero eso no significaba que debieran abandonar a un hombre solo porque no tenía a nadie que velara por él. Apretó los labios y con voz firme respondió: «Es nuestro paciente y merece el mismo trato que cualquier otro». El doctor la miró con indiferencia y siguió su camino, pero ella supo que no sería la última vez que tendría que pelear por él. Las siguientes horas fueron una constante batalla contra la burocracia. El hospital necesitaba datos para justificar el uso de los equipos y medicamentos. Sin identificación, sin historial médico y sin un familiar que firmara los permisos, cualquier procedimiento adicional se volvía una odisea. María intentó averiguar si había registros previos de su ingreso en el hospital, pero no encontró nada. Parecía como si el hombre hubiera existido siempre en las sombras, invisible para la sociedad. Algunos compañeros de trabajo le decían que no valía la pena esforzarse tanto, que probablemente nunca despertaría o, si lo hacía, sería solo para volver a la calle. Sin embargo, ella no podía aceptarlo. Durante cada turno, se encargó de ajustar los cuidados intensivos, manteniendo su cuerpo lo suficientemente fuerte como para resistir. No permitió que se le descuidara, y cuando intentaron reducir la administración de ciertos medicamentos por falta de recursos, ella habló con la directora de enfermería, quien tenía una visión más humanitaria. Pero la presión seguía creciendo. Días después, el doctor Ramírez volvió a insistir en que no tenía sentido mantenerlo con soporte vital si su pronóstico seguía siendo incierto. «No podemos salvar a todos», dijo con un tono que hizo que la sangre de María hirviera. «Tal vez no podamos salvar a todos, pero no vamos a decidir quién merece vivir y quién no solo por su condición social», respondió con una determinación férrea. Sin embargo, las reglas del hospital eran estrictas. Si no había mejoría en las próximas 48 horas, podrían autorizar la desconexión.
Fue entonces cuando María tomó una decisión que podría costarle su empleo. Si el sistema no quería ayudar a aquel hombre, ella encontraría otra forma de hacerlo. Después de su turno, contactó a un trabajador social del hospital, Daniel, alguien con quien había colaborado en otros casos difíciles. Le pidió que buscara registros de cualquier indigente que coincidiera con la descripción del paciente. Juntos revisaron bases de datos de refugios, listas de asistencia y cualquier pista que pudiera ayudar a identificarlo. Pero nada aparecía. Era como si aquel hombre no existiera. María no se dio por vencida. Si no podía encontrar a alguien que lo reclamara, al menos debía demostrar que su vida tenía valor. Durante los siguientes turnos, dedicó cada momento libre a hablarle, aunque no respondiera. «No estás solo», le decía con dulzura, sosteniendo su mano fría. «Alguien está aquí para ti». Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió lo inesperado. Su mano se movió. Un pequeño espasmo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que el corazón de María latiera con fuerza. Había una posibilidad, por mínima que fuera, de que despertara, y ella haría todo lo posible por descubrir quién era y que lo había llevado hasta allí. El pequeño movimiento de su mano fue la chispa que María necesitaba para no rendirse. Esa noche, cuando la UCI quedó en calma y la mayoría de los pacientes dormían, se sentó junto a su cama y le habló como si él pudiera escucharla. «Sé que estás luchando. No sé quién eres, pero prometo que no te dejaré solo». Durante días, el hombre siguió en estado crítico, pero poco a poco, su cuerpo empezó a responder a los tratamientos. Los médicos, que antes lo daban por perdido, comenzaron a sorprenderse con su resistencia. Sin embargo, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién era? María siguió buscando pistas. Sabía que los indigentes a menudo tenían nombres falsos o usaban motes, y muchos desaparecían sin que nadie los extrañara. Fue con Daniel, el trabajador social, para preguntarle si había algún refugio donde lo reconocieran. Daniel hizo varias llamadas y recorrió las calles con una foto del hombre, pero nadie parecía conocerlo. Un día, después de salir del hospital, María decidió buscar por su cuenta. Caminó por los callejones y los parques donde solían dormir las personas sin hogar. Mostró una foto del paciente a algunos de ellos, pero nadie lo reconoció, hasta que llegó a un viejo refugio cerca de la estación de tren. La encargada, una mujer de cabello canoso y mirada cansada, frunció el ceño al ver la foto. «Me parece conocido. Sí, lo he visto algunas veces. Creo que le decían el sabio, pero casi nunca hablaba. Venía a veces por comida, pero siempre desaparecía». María sintió un escalofrío. «¿Sabes algo más sobre él? ¿Alguna vez mencionó un nombre real?» La mujer negó con la cabeza. «No, pero una vez lo vi con un viejo libro de filosofía. Nunca había visto a un indigente leer con tanta concentración. Parecía un hombre educado, pero perdido». Ese dato inquietó a María. ¿Quién era en realidad ese hombre? ¿Cómo había terminado en la calle si alguna vez tuvo educación? Regresó al hospital con más preguntas que respuestas. Cuando entró a la UCI, su corazón dio un vuelco. El hombre había abierto los ojos. No hablaba, pero su mirada vagaba por la habitación, confusa. María se acercó con cautela. «Hola, ¿puedes escucharme?» Sus ojos oscuros se fijaron en ella, y por un momento sintió que quería decir algo, pero no tenía fuerzas. María le tomó la mano con suavidad. «Estás en un hospital. Te hemos estado cuidando. No sabemos quién eres, pero queremos ayudarte». Él cerró los ojos por un momento, como si luchara contra el cansancio, y cuando los abrió de nuevo, sus labios se movieron débilmente. Un susurro casi imperceptible escapó de su boca. María se inclinó más cerca para escuchar. Solo fue una palabra, pero la dejó sin aliento. «Mariana». El sonido de aquel nombre hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Quién era Mariana? ¿Era su nombre real? ¿O alguien importante en su vida? Sintió un nudo en el pecho. Había esperado cualquier cosa, pero no una conexión tan personal y misteriosa. El indigente intentó decir algo más,
pero el esfuerzo lo dejó exhausto y volvió a cerrar los ojos. María supo que tenía que descubrir la verdad. Se aferró a ese único indicio y decidió que no descansaría hasta saber quién era Mariana y qué relación tenía con aquel hombre. Buscó registros con ese nombre en el sistema del hospital, pero no encontró nada. Entonces, una idea cruzó su mente. Si él había sido una persona educada antes de caer en la indigencia, tal vez hubo un tiempo en que tuvo una vida normal. Y si fue así, quizás había dejado huellas en algún lugar. Decidida, fue a la biblioteca del hospital y pidió acceso a viejos periódicos y archivos en línea. Buscó noticias de desaparecidos, artículos sobre indigentes y casos sin resolver. Nada. Luego pensó en las universidades. Si había sido alguien instruido, tal vez hubo un tiempo en que estudió o trabajó en alguna institución. Pasó horas revisando listas de profesores, investigadores, cualquier cosa que pudiera dar una pista. Y entonces encontró algo, un viejo artículo de hace más de 20 años, con una foto en blanco y negro. Era un reportaje sobre un profesor de filosofía que había desaparecido misteriosamente. Su nombre, Alejandro Mendoza. María sintió que el aire se le escapaba. Comparó la foto con el rostro del paciente. A pesar de la edad y las cicatrices, la semejanza era innegable. Alejandro Mendoza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un hombre que una vez fue un respetado profesor terminó como un indigente sin identidad en la calle? Y, lo más inquietante, ¿qué tenía que ver con el nombre Mariana? Se apoyó en el escritorio, sintiendo un torbellino de emociones. Estaba más cerca de la verdad, pero algo dentro de ella le decía que lo que descubriría a continuación cambiaría todo. El descubrimiento del nombre Alejandro Mendoza no dejó que María descansara esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen en blanco y negro del profesor desaparecido y la comparaba con el hombre que ahora yacía en la cama de la UCI. ¿Cómo había pasado de ser un académico respetado a un indigente sin memoria ni identidad? Había muchas preguntas sin respuesta, pero lo más inquietante de todo era el nombre que había murmurado, Mariana. Cuando volvió al hospital en la mañana, encontró a Alejandro en un estado más consciente, aunque aún débil. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada seguía siendo confusa, como si estuviera atrapado entre el presente y un pasado lejano. María se acercó con cautela y tomó su mano. «Buenos días, Alejandro», dijo suavemente, observando si su nombre despertaba alguna reacción. Los párpados del hombre se estremecieron y su respiración se agitó. Su cuerpo tenso revelaba que algo en ese nombre le resultaba familiar. «¿Quién eres?», susurró con voz ronca. Fue la primera vez que hablaba con claridad. María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle todo sin abrumarlo? «Soy María. Soy enfermera en este hospital. Llegaste aquí muy malherido, pero te hemos estado cuidando. No sabíamos quién eras hasta ahora». Él parpadeó lentamente, procesando sus palabras. Luego, con un esfuerzo visible, intentó moverse en la cama. Su mirada se llenó de miedo y confusión. No sé, sus manos temblaban. María sintió un impulso protector. «Tranquilo, no tienes que forzar nada. Solo quiero ayudarte». Hubo un largo silencio en el que Alejandro pareció luchar contra los fragmentos rotos de su memoria. Entonces, con un tono más seguro pero aún frágil, murmuró: «Mariana está aquí». El corazón de María dio un vuelco. Otra vez ese nombre. Respiró hondo y decidió arriesgarse. «Alejandro, ¿quién es Mariana?». Él cerró los ojos con fuerza y su rostro se contrajo en una mueca de dolor, como si el nombre despertara un recuerdo que prefería no enfrentar. Pasaron segundos de angustioso silencio antes de que, con voz entrecortada, respondiera: «Mi hija». María sintió como si el aire de la habitación se volviera más denso. «¿Hija?». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Tu hija?», repitió en un susurro. Alejandro asintió débilmente. Sus labios temblaron mientras intentaba decir algo más, pero parecía que su mente no lograba organizar las palabras. Solo alcanzó a susurrar: «La perdí, hace mucho tiempo». Un nudo de emociones se formó en el pecho de María.
Había algo en su voz, en la desesperación de sus palabras, que le resultaba extrañamente familiar. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se levantó de la silla y salió de la habitación con pasos inseguros. Necesitaba respuestas. Corrió al archivo del hospital y buscó en los registros cualquier información que relacionara a Alejandro Mendoza con una hija llamada Mariana. No encontró nada. Luego, se dirigió a Daniel, el trabajador social, y le pidió ayuda para investigar más sobre la familia de Alejandro. Tras horas de búsqueda, Daniel encontró un viejo informe de un caso de desaparición infantil, fechado hace más de 25 años. María tembló mientras lo leía. El documento narraba la desaparición de una niña de 3 años, hija del profesor Alejandro Mendoza. Según el informe, la niña había sido reportada como desaparecida tras un accidente automovilístico. Su madre murió en el choque y el cuerpo de la niña nunca fue encontrado. La policía había supuesto que cayó al río cercano y fue arrastrada por la corriente. Caso cerrado. Pero algo no cuadraba. María sentía una presión en el pecho. Su propia historia personal era un misterio. Ella siempre supo que había sido adoptada de muy pequeña, pero sus padres adoptivos nunca le dieron detalles. Solo sabían que había sido hallada en un hospital, con apenas 3 años, sin identificación, y que la registraron como María Fernández. Su corazón latía desenfrenado. ¿Era posible? Volvió corriendo a la habitación de Alejandro. Tenía que saber la verdad. Cuando llegó, él estaba despierto, con la mirada perdida en el techo. Se acercó lentamente y con voz temblorosa, preguntó: «¿Tu hija, Mariana, cómo era?» Alejandro cerró los ojos y, con un susurro ahogado, respondió: «Tenía el cabello castaño, lacio, los ojos grandes, oscuros, una mancha de nacimiento en el hombro derecho». El mundo de María se detuvo. Sin decir nada, levantó lentamente la manga de su uniforme, dejando al descubierto su hombro derecho. Allí, desde que tenía memoria, había una pequeña marca de nacimiento, del mismo tamaño y forma que él había descrito. Su respiración se volvió errática. Era imposible, pero al mismo tiempo tenía sentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con la voz quebrada, susurró: «Papá». Alejandro la miró fijamente. Sus pupilas se dilataron de golpe, como si su cerebro finalmente encajara todas las piezas del rompecabezas. Su respiración se volvió agitada y su labio tembló. «¿Mariana?» Las lágrimas corrieron por su rostro envejecido mientras estiraba una mano temblorosa hacia ella. María la tomó con fuerza, sintiendo un torbellino de emociones. Había pasado toda su vida sin saber quién era realmente, y ahora lo había encontrado. Después de décadas de soledad y sufrimiento, Alejandro Mendoza finalmente había recuperado a su hija. María sintió que su mundo entero cambiaba, pero aún quedaba una última pregunta sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente el día de su desaparición? Y más importante aún, ¿por qué alguien la había separado de su padre? El impacto de la revelación dejó a María en un estado de conmoción. Era su padre, el hombre al que había cuidado con tanto esmero, el indigente sin identidad, el paciente por el que luchó contra la burocracia y la indiferencia. Era su propio padre biológico. Alejandro Mendoza no había desaparecido del mundo. Había sido borrado, pero había algo que aún no encajaba. Esa noche, después de su turno, María se sentó en su pequeño departamento y extendió sobre la mesa todos los documentos que había conseguido sobre Alejandro y su hija desaparecida. Sus dedos temblaban mientras repasaba una y otra vez el informe del accidente. Había algo extraño en la historia oficial. Según el documento, Alejandro quedó devastado tras la supuesta muerte de su hija. Pero si realmente había creído que estaba muerta, ¿cómo supo que debía llamarla Mariana en el hospital? Había lagunas en su memoria, sí, pero no estaba completamente perdido. Algo dentro de él recordaba la verdad. María no podía dejar el caso sin resolver. Decidió ir al archivo estatal y pedir acceso a los registros originales del accidente. Tuvo que usar todas sus influencias como enfermera del hospital para que la dejaran revisarlos, y cuando finalmente tuvo en sus manos las viejas carpetas amarillentas, sintió un escalofrío. Lo que descubrió fue aterrador.
El informe original tenía una anotación que nunca apareció en los registros públicos. Decía que el cuerpo de la niña nunca fue encontrado en el río. Más aún, había un testimonio de un testigo que decía haber visto a un hombre sacar a la niña del auto antes de que la policía llegara. María sintió que la sangre le hervía. Alguien la había tomado. Alguien había secuestrado a Mariana Mendoza y la había separado de su padre. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Los informes de la policía decían que el caso fue cerrado rápidamente porque no había pruebas suficientes de un secuestro. Pero eso no tenía sentido, porque no investigaron más. Y entonces, vio un nombre que la dejó helada. El oficial encargado de la investigación, Capitán Luis Fernández. Fernández. María sintió que el aire se volvía pesado. Era el apellido de su familia adoptiva. Sus padres adoptivos siempre le habían dicho que la encontraron en un hospital cuando era niña, que no sabían nada de su pasado. Pero, ¿y si no era cierto? ¿Y si la persona que la adoptó sabía exactamente quién era? ¿Y si su propia adopción había sido un encubrimiento? El corazón de María latía frenéticamente. Había sido robada, separada de su padre. Con las manos sudorosas, tomó su teléfono y llamó a su madre adoptiva. La mujer, al escuchar su voz alterada, se preocupó. «María, ¿qué sucede?» Ella tragó saliva. No sabía cómo decirlo. Finalmente, con la voz quebrada, preguntó: «Mamá, ¿de dónde me sacaron?» Hubo un silencio tenso en la línea. «María, ¿por qué preguntas eso?» Silencio. La enfermera sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Había algo que le habían ocultado toda su vida. «¿Lo sabías? ¿Verdad?», susurró con la voz temblorosa. El suspiro al otro lado de la línea lo confirmó todo. «María, no es tan simple». El mundo de la joven se tambaleó. Todo había sido una mentira. Llorando, colgó la llamada. Ya no necesitaba más respuestas. Sabía lo que había pasado. Su padre nunca la abandonó. Alguien lo separó de ella. Regresó al hospital con el alma destrozada. Entró en la UCI y encontró a Alejandro despierto, mirándola con ojos llenos de incertidumbre. No lo pensó dos veces. Se acercó a su cama, tomó su mano y con la voz entrecortada le dijo: «Papá, soy Mariana». El rostro de Alejandro se congeló. Su cuerpo se sacudió con un sollozo ahogado y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña, mi niña». Se aferró a ella con la poca fuerza que tenía, llorando como un hombre que había vivido un infierno de años en la oscuridad. El reencuentro que les había sido negado finalmente sucedía. María sollozaba en sus brazos, sintiendo el peso de los años perdidos, la injusticia de lo que les habían hecho, pero también la inmensa dicha de saber que al fin se habían encontrado. Ya no era una enfermera salvando a un indigente desconocido. Era una hija que había encontrado a su padre. Y en ese momento supo que haría todo lo que fuera necesario para recuperar los años robados y devolverle la dignidad que el mundo le había arrebatado. María había luchado por la vida de un indigente, pero sin saberlo, también había luchado por recuperar su propia historia. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.